Hola, bienvenidos todos y todas a esta sesión especial de CEDEC. El día de hoy comentábamos que tenemos una clase, una instrucción muy interesante que tiene que ver acerca del uso de los recursos económicos, cómo obtenerlos, cómo canalizarlos, cómo aprender a hacer buen uso de las energías creativas para recibir más, pero también para dar más. El tema pinta muy interesante porque vamos a hablar acerca del dinero, pero con un enfoque muy espiritual. De hecho, cuando hablamos acerca del dinero, pensamos que el dinero es un tema tabú, es un tema como que fuera del contexto espiritual. Y la enseñanza de Edgar Cayce, que es una enseñanza súper alta, muy alta, nos dice que el dinero también es una energía, como en el pasado. Quizás se manejaba el trueque, se manejaba el uso de ganado, el uso de semillas, cosechas, intercambiábamos bienes de una forma cuando no estaba institucionalizado el dinero como un elemento también de intercambio. Y bueno, a lo largo de la historia siempre ha habido de alguna forma el uso de algún medio, algún intermedio para poder obtener lo que nos hace falta y dar lo que de alguna forma tenemos en demasía. Y a esto se refiere el dinero. El dinero es una energía, es una potencia, es una cualidad también que ha sido teñida como algo negativo. Inclusive en algunas citas bíblicas se comenta, ¿no? Y se interpreta de esa forma, de manera condenatoria lo que es el dinero. Por ahí hay un dad al César lo que es del César, y se decía también que es muy difícil que los ricos entren al reino de los cielos. Entonces hay muchas instrucciones por ahí que hablan, por ejemplo, también de que el dinero para algunos puede ser la perdición. El dinero como un bien monetario puede ser la perdición de los seres humanos, pero también otras personas dicen que el dinero da felicidad de alguna forma. Entonces hay muchas vertientes, mucha confusión acerca del concepto del dinero. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de ello, no, digamos, negando las enseñanzas quizás bíblicas o las enseñanzas espirituales acerca del dinero, pero tratando de darle su contexto equilibrado. El dinero es un recurso, es un medio que está en este plano, en el plano físico, y que aún las personas que son muy espirituales o que quieren realizar una misión de servicio, tienen un objetivo, un ideal de trascendencia de su ser, se van a ver obligadas a vivir y a convivir con el elemento, el factor que llamamos dinero, para realizar aún sus propios objetivos en la vida. Entonces, aquí muy importante puntualizar que el dinero es una energía, que el dinero prácticamente debería utilizarse no como un fin o como un objetivo final de la vida, sino como un medio, como un instrumento, como digámoslo así, un puente para lograr el objetivo de nuestra trascendencia. Entonces, también vamos a hablar un poquito acerca de las leyes espirituales que rigen y que dominan el dinero. Se ha pensado que, por ejemplo, los economistas creen que el dinero es aparte a las cuestiones esotéricas o espirituales y están muy equivocados. El dinero, como una energía de intercambio, también procede del Padre, procede de Dios. Al igual que, por ejemplo, el tiempo, el espacio, la energía que usamos, el cuerpo que tenemos, la energía mental, la energía emocional y física, todo pertenece a Dios y todo procede de la misma fuente. Entonces no podríamos pensar que lo que es el dinero está apartado de Dios. Que se haga bueno o mal uso de ese dinero, que de alguna forma esté bastante contaminado el ambiente monetario en el mundo, de alguna forma, no significa que el dinero esté fuera de Dios o esté exento o esté, digámoslo así, como un enemigo de Dios. También se ha manejado eso de que el dinero puede ser motivo de perdición del alma, y no es tanto así porque el dinero como energía es neutra, al igual que el tiempo, al igual que la energía misma es neutra. Las leyes universales fueron creadas por Dios y a través de Dios tienen un propósito de ser benéficas
aunque su naturaleza es propiamente neutra o neutral, porque podemos hacer buen uso o mal uso de esas leyes universales y de alguna forma tenemos el permiso para sintonizarnos con ellas y usarlas para nuestro beneficio y el beneficio de los demás, o bien rechazar esa posibilidad o tratar de no cumplir las leyes universales. Y eso va a conllevar un sufrimiento. Entonces vamos a tratar de explicar esto de una manera muy profunda, muy clara. Esperemos lograrlo porque es un tema súper trascendente. La gran mayoría de los seres humanos viven con este interés por el dinero, inclusive con este agobio o con este sufrimiento por la falta de dinero. Y hay unas leyes muy sencillas, muy prácticas, que si las personas creen en ellas, las practican, las ponen a prueba, se van a dar cuenta que su conciencia cambia, su conciencia de administradores del dinero puede cambiar y por ende van a poder generar o van a poder canalizar mayores cantidades de energía, como puede ser tiempo, como puede ser la misma energía, como también es el dinero. Y entonces la capacidad de obtener objetivos o de realizarlos en la vida se dan de una manera natural, porque estamos alineados a las leyes universales. Y también el hecho de pensar que somos hijos de la divinidad y pensar que un hijo que es divino tiene escasez, pues suena bastante extraño. Entonces la escasez también viene a ser un elemento sintomático de algo que tenemos que cambiar, de algo que tenemos que modificar, que es la actitud, que es el pensamiento, la mente, el pensamiento que es creativo, y sobre todo es eso, nuestra actitud con respecto al dinero. Entonces vamos a empezar con la instrucción. Em, Aquí la clave tiene que ver con eso. Estamos estudiando el dinero que se va a obtener y va a llegar por añadidura, siempre y cuando prioricemos el enfoque espiritual de nuestra misión, de nuestro objetivo en esta encarnación. La mayoría de los seres humanos decidieron vivir en cierta escasez o con limitación o vivir en un nivel medio de recursos económicos porque es muy riesgoso el vivir en la plena opulencia económica. Y para el alma lo que necesita son las experiencias y tener la oportunidad de avanzar lo más posible en una encarnación. Curiosamente, se nos olvida que estamos aquí de paso y que realmente nada nos vamos a quedar, pero sí tenemos la potestad de ser administradores de las energías del Padre. O sea, fuimos delegados y tenemos cierta capacidad de controlar y dirigir la energía, sea llamada dinero, fuerza, capacidad creativa, el uso de la mente, el tiempo, y todo ello es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a iniciar con la instrucción. La instrucción la puse en esta parte. Si hay algún problema de escuchar o de ver la instrucción, por favor pueden interrumpirme. Yo estoy viendo que ahí está y vamos entonces a empezar con esto. El capítulo 6 del libro, este es el libro que estamos estudiando, Descubre el propósito de tu alma, de Mark Thurston, Ediciones Obelisco. Estamos ya casi por terminar este estudio. El capítulo 6 se refiere básicamente a eso. El dinero y los recursos para vivir tu objetivo. Entonces, muy interesante, vamos a empezar. ¿El dinero es la clave de la felicidad del dinero o es la raíz de todos los males? La mayoría de ustedes coincidirán conmigo en que el dinero no te da la felicidad per se, es decir, no te da la felicidad solo por tener dinero. Porque, por ejemplo, hay muchos magnates que desafortunadamente se suicidan, tienen enfermedades y el dinero no les alcanza para sanar, por ejemplo. El dinero pueden vivir en una casa, una mansión, pero tienen dificultades de sociabilizar con la pareja o de educar a los hijos. Entonces el dinero realmente, el que tenga dinero la persona no significa que sea feliz. De hecho, muchos de ellos pueden estar satisfechos porque tienen comodidades, pero las mismas comodidades puede tener una persona de clase media que tiene su casa, tiene sus hijos y de alguna forma está sana. Entonces la felicidad realmente no la da el dinero, creo yo. Sin embargo, ayuda bastante para lograr la felicidad y en eso creo que estamos de acuerdo. Y como decía anteriormente, la raíz de todos los males es el dinero, pues tampoco. O sea, el dinero es neutro,
Hay personas que hacen un uso adecuado, justo, equilibrado del dinero y no se esclavizan al tener dinero por tener. De hecho, no ponen como prioridad el dinero para acumularlo porque saben que en cualquier momento se van. Y esto se vio muy evidente con el COVID y con en las guerras, en los conflictos fuertes donde desencarnan muchas entidades, pues el dinero no es garantía de nada, absolutamente. Nadie puede comprar la vida física y eso es una verdad. Y nadie se puede llevar ni siquiera un alfiler a la otra vida y eso es una gran verdad. Entonces el dinero lo vemos como un instrumento del plano físico donde opera el uso del dinero y que de alguna forma tiene un propósito. ¿El propósito cuál es? Es que lo utilicemos, que lo administremos sabiamente con un objetivo trascendental, con un objetivo mayor, de cumplir la misión por la cual vinimos. Ese es el objetivo del dinero. Obviamente lo usamos para vestirnos, para comer, para sostenernos, pero realmente si eso es lo que cumple el dinero excedente debería ser usado para otra cosa. Más que excedente, el dinero que tenemos tiene que tener su espacio para priorizarlo, para realizar nuestro ser, realizar nuestra misión, nuestra trascendencia en esta vida y cumplir el plan por el cual vinimos. Como decía yo, el dinero es una energía, es un medio, es un puente para llegar a un objetivo y no es el fin en sí mismo de la vida. Comentaba también que la vida obedece a leyes espirituales. Por ejemplo, en metafísica se da mucho de estudiar las 7 leyes, pero es curioso que las leyes espirituales, que bien se puede definir que son 7, a través de ellas se ha establecido, por ejemplo, la ley de la provisión y abundancia. Es es una ley que de alguna forma está integrada a esas 7 leyes, ¿no? La ley de la provisión y la abundancia se refiere básicamente a que es un principio universal, que así como todo lo procedente de Dios es perfecto, este principio universal regula el dinero. Regula el dinero, regula todo lo que son los recursos materiales, mentales y espirituales. Es decir, Dios abarca al dinero inclusive. Es decir, el dinero como energía, como riqueza, está supeditada a las leyes universales, a Dios mismo. Entonces se dice que todas las fuentes de suministro, de hecho, por esto tienen su naturaleza y su naturaleza es espiritual. Entonces alguien, un economista, un matemático, un comerciante dirá, pues, ¿qué tiene que ver el dinero con lo espiritual? Debemos recordar que el plano espiritual gobierna a los planos mentales y sobre todo al físico. Entonces las riquezas están gobernadas por la fuente, por las leyes mismas de la fuente. Eh, Decíamos que el tiempo, el esfuerzo, la energía, que son básicamente todas ellas, junto con el dinero, fuerzas creativas de Dios. De alguna forma, el dinero viene a ser parte importante de esto. También decíamos que las leyes universales no están hechas para bloquear la evolución o el despertar o el crecimiento del ser humano. Las leyes universales son perfectas, son justas, propenden a ayudarnos en nuestra evolución y de alguna forma están regulando los procesos, incluyendo los procesos humanos, de cómo funcionan las cosas en cualquier lugar y en todo momento. Entonces no se le escapa a las leyes nada. Y lo que ahorita podemos nosotros vivir de abundancia o de escasez tiene su razón y tiene su explicación. Las leyes son neutrales, como decíamos, pero nosotros nos corresponde hacer un uso correcto, positivo o negativo. Obtener un beneficio o un perjuicio si no las seguimos, si no cumplimos. Entonces, en esta primera etapa vamos a comentar eso. El dinero está supeditado a Dios. Hay leyes que rigen el dinero, la ley del suministro o ley de la abundancia también, y también todas ellas propenden a un crecimiento espiritual. Entonces, el crecimiento espiritual es cuando estamos alineados a esa ley, a la ley de la abundancia, para satisfacer el propósito por el cual nacimos, por el cual estamos aquí. Entonces, nos toca más que de dos sopas, como dicen los muchachos, dos opciones. La opción 1 es aprender, conocer estas leyes y cooperar con ellas. Eso sería lo ideal, lo deseable. Conoce la verdad y la verdad te hará libre.
y coopera con esas verdades. Y la otra podría ser que quisiéramos no cooperar, rebelarnos o resistirnos o violentarnos, quejarnos, amargarnos, renegar de esas leyes, de la justicia de esas leyes, y al estar, digamos, constreñidos, al estar bloqueados, al estar anudados en nuestra propia creencia, vamos a lograr únicamente el miedo, y el miedo genera escasez. Entonces la escasez genera miedo y el miedo genera escasez. Y eso la mayoría de los seres humanos pues bloquean el flujo de la provisión, el flujo del suministro, y se quedan con lo poquito que tienen. Esto me recordó como, por ejemplo, cuando un sembrador tiene que aventar la semilla, y tiene que aventar la semilla para que se produzca más cosecha. Pero supongamos que este sembrador tiene miedo, por la razón que sea, de que la semilla quizás no va a germinar, o que prefiere mejor guardarla para comer y se consume las semillas, pero no las riega, no las suelta, no las ofrece a la siembra, al campo, y por ende nunca va a cosechar más. Entonces, inclusive puede guardar las semillas por miedo, y eso retiene el flujo de la abundancia, el flujo de la prosperidad. Y lo que va a lograr es que se va a quedar sin nada. Se va a acabar las semillas, o las semillas se van a enranciar, y lo que va a pasar básicamente es que sufra escasez, limitación. La misma ley le va a permitir vivir en el miedo y mantenerse en el miedo y en la escasez. ¿Por qué? Porque no está fluyendo ni sintonizando con esa ley. No quiere. Entonces, estas leyes universales tenemos como la ley de causa y efecto. Y es algo muy típico conocerla. Sin embargo, no la hemos concientizado mucho. Como la ley de causa y efecto, y así como otras leyes, por ejemplo, esta ley nos diría, si haces algo, lo que sea, entonces aquí están los resultados que puedes esperar. Y esto es interesante. Y esto nos hace ver que ahorita estamos cosechando lo que en algún momento decidimos hacer. Si tú haces algo, la ley te dice, aquí están los resultados que tú puedes esperar. Igual la ley de la gravedad. Si no hubiera gravedad, ya estaríamos volando en el espacio y no habría la vida, la estabilidad de la vida como la conocemos. Por eso es muy importante la manifestación y la existencia de estas leyes. Las leyes universales describen los efectos de las actitudes, de las emociones, los valores y los ideales. O sea, las leyes universales describen todo lo que potencialmente nosotros creamos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las palabras, de los pensamientos, las emociones, las actitudes, y particularmente de los valores y los ideales que establezcamos. Las causas invisibles tienen un impacto en el mundo físico. De hecho, de lo invisible procede lo visible. Siempre desde lo invisible se manifiesta en el mundo visible. Y curiosamente, las leyes universales rigen ambos mundos. O sea, tenemos conocimiento de que las leyes que conocemos en el plano material también operan en el plano espiritual, en el mundo de la mente, por ejemplo. Entonces, las leyes son absolutas. Y bueno, una manera de saber si estamos creciendo, se nos dice que el crecimiento espiritual se va a dar mientras estemos trabajando, cooperando con la ley de la abundancia, y usemos recursos materiales para satisfacer el propósito para el cual nacimos. Este tipo de logro es el derecho de nacimiento de todos los seres humanos. De hecho, todos buscamos el crecimiento espiritual, pero curiosamente podemos trabarnos en la cooperación con la ley de la abundancia. Y no nada más es dinero, aunque nosotros tenemos prioridad por él. Pero, por ejemplo, la salud, el amor, la disponibilidad de tiempo, la libertad, la seguridad, la certeza, la convicción o la fe, el conocimiento, también son energías. También las provee el Padre. Entonces, aquí lo más importante es que entender, todo está regido por las leyes. Aunque no lo entendamos o aunque nos enojemos, las leyes son 100% justas, y el detalle es que estamos invitados a aprender al conocimiento, es decir, asimilar el conocimiento y hacer un cambio.
tenemos la posibilidad de aprender y alinearnos a esas leyes o ignorarlas y obviamente sufrir las consecuencias de esa irreflexión y, por ejemplo, mantener la escasez en la vida para aquellos que tienen escasez económica o del tipo que sea. Por ejemplo, del amor pueden tener escasez o de libertad para actuar o de conocimiento, etcétera, o de salud inclusive. Entonces, aquí se dice que temes las carencias y al temerlas, por lo tanto, te aprovisionas del dinero que tienes y de otros recursos. Es como si te atrincheraras en tu propia conciencia. Entonces vas a esperar o puedes esperar que la ley universal mantenga tus miedos porque tú lo quieres así. Entonces, por otro lado, pues con la misma facilidad que hiciste esto o que estás haciendo esto de manera consciente o inconsciente, trabajar en armonía con la ley de la abundancia, es decir, perdonarte y reconciliarte con la ley universal de la abundancia, del suministro. En esta introducción, las lecturas de Edgar Cayce nos van a explicar y nos van a describir cómo se hace esto. Pero antes de pasar a estudiar los 12 pasos para la abundancia y la prosperidad, voy a hacer un corte aquí para ver si hubiera alguna pregunta o algún comentario de esta pequeña introducción. Por favor, si tiene alguien que comentar, me hacen favor de explicar, de comentarlo. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien. Quizás me fui un poco rápido porque son temas quizás algo conocidos, pero bueno, lo importante es hacer la introducción muy enfático y muy como debe de serlo. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar? A ver, señor Vadillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Por ejemplo, como hace rato que comentó que la mayoría de nosotros, antes de encarnar, preferimos vivir se puede decir, de una manera modesta por el riesgo que tiene el tener muchísimo dinero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo ya lo decidí desde antes de encarnar, pero cuando llego aquí se me despierta la avaricia y quiero más y más y más y hago un montón de cosas, o sea, ahí el, por ley bueno, yo no sé, pero por ley, por haber decidido eso antes, no se da a menos que yo lo tome de manera mala o de todos modos puedo trabajar en eso y y se puede dar o cómo se maneja allí, por Sí, favor. sí. Hacemos un plan reencarnatorio antes de venir. Y le Ujú. pedimos a nuestro guía, a nuestros guías, que nos ayuden a cumplir ese plan. Que si a tal edad o a tal tiempo debo yo de lograr algo y no lo logro, se activen mecanismos de impulso o mecanismos de aceleramiento, digámoslo así, de algunas experiencias que tengo que vivir. Eso se puede dar en un plan. Hay un plan, digamos, tentativo, general, sobre todo del proyecto, la misión o la lección que tengo que aprender y el servicio que tengo que dar. Básicamente es eso. ¿Qué lecciones tengo que aprender en esta vida y cuál es el servicio que estoy llamado a dar? Porque todos tenemos de alguna forma ese requisito de que vinimos o venimos a este planeta a dar un servicio, a cumplir una misión. Entonces, se nos dan las condiciones tanto en el cuerpo, se nos dan las condiciones en la materia, en el ámbito social, con los padres, en las condiciones socioeconómicas, educativas, culturales, que planifiquemos como lo más adecuado para venir a la Tierra. La mayoría, por ejemplo, los que estamos aquí, pues nos corresponde nacer en México por razones de planificación. Otros habrán nacido en Europa, donde están las guerras, otros en África, etcétera. Unos tenemos un tipo de padres, otros otro, y todo eso está bastante controlado y planificado. De alguna forma hay un plan. No venimos o no, normalmente la mayoría no viene en condiciones controladas. En el terreno del dinero es como de alguna forma cualquier otro aspecto, por ejemplo, del terreno educativo o el terreno, por ejemplo, de los problemas, de las dificultades. Obviamente, las personas que tienen una conciencia un poco más despierta
Si tienen cierta propensión a volver a caer en errores del dinero, si tienen la conciencia y la claridad de solicitar ciertas precauciones, lo piden en los planos superiores. ¿Sabes qué? Prefiero encarnar, empezar a trabajar de pequeño o de jovencito y tener conciencia de que el dinero es valioso y que el dinero es para lo más necesario, para vivir de manera moderada, para que no me distraiga el tener mucho dinero. Otros tienen ciertos méritos, por ejemplo, algunos magnates de acá o algunas personas que tienen cierto merecimiento porque en el pasado manejaron el dinero y quizás lo manejaron bien. Entonces, en esta vida se les da en un ambiente más opulente, en una clase social alta, y como tienen esa capacidad de haber administrado, manejado el dinero, se les da de manera natural, porque lo que hemos logrado por méritos, nadie nos lo puede quitar tanto méritos como deméritos, porque también si tenemos defectos, vamos a seguir jalando lo mismo hasta que no corrijamos lo que necesitemos. Entonces, en los planos espirituales, así como si es hombre o es mujer, no es tan trascendente, en la cuestión del dinero se ve como un elemento de apoyo, como un recurso. Algunos tienen la función de vivir la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque probablemente vivieron en una conciencia, digamos, tuvieron capacidades de manejar muchísimo dinero y lo usaron mal. Entonces vienen a vivir una compensación o una expiación o una corrección en el alma, ¿no? Y eso se da. O sea, por eso hay los dos extremos. Está la pobreza extrema, la riqueza extrema, y la mayoría anda por el punto medio, medio bajo, si fuera el caso, ¿no? Entonces, eso es así. Si usted viene y dice, chin, pues me va a ganar, quiero dinero, o sea, mi prioridad va a ser el dinero, hay ciertamente permiso para que se cambie el plan reencarnatorio, hasta cierto punto. O sea, ciertamente se van a dar condiciones que si usted sigue insistiendo y quiere eso, la ley le permite porque está creando otra realidad. O sea, tiene cierta potestad para mover el plan hasta cierto punto. No es obligatorio que lo cumpla al 100%. Porque si fuera así, si fuera obligación de que cumpliera su plan de manera perfecta como lo planificó, pues todos estaríamos ascendidos, ya no estaríamos en este plano. Entonces no tendría digamos, ningún mérito el venir aquí con un plan que se tiene que cumplir, haga yo o no haga nada. Entonces por eso se da cierta flexibilidad. Entonces inclusive se puede dar el caso de que cambie completamente su plan. O sea, muchos, la mayoría lo cambian en el trayecto. En lugar de casarse con una persona, se casan con otra, o en lugar de cumplir su misión, se desvían y se van para otro lado. Entonces, sí hay flexibilidad, o sea, nada es impositivo, nada es obligado al 100%, y si se dan algunos candados de protección, es por el amor que le tienen esos seres que lo acompañan y que de alguna forma usted tiene méritos para que la apoyen, para que pueda no caer, no desviarse tanto, por decirlo así. Entonces, hay, por ejemplo, hablando del dinero, esto es hablando del dinero, pero también incluye otras cosas. Por ejemplo, hay entidades que tienen ciertas facultades para sanar a otros, tienen facultades para orientar, para adoctrinar, para elevar a otras personas o darles buenos consejos, y ese es su plan reencarnatorio, esa es su misión. Cuando vienen acá, dicen, no, pues a mí me interesa comprar carros, tener casas, casarme con una mujer rica, y olvidan completamente la misión. Entonces aquí la clave es que el dinero es un recurso como cualquier otro, es un instrumento como cualquier otro. Que la mayoría ande correteando el dinero porque aparentemente lo necesitan o escasean en el recurso. Lo más interesante que para ellos está estas instrucciones curiosamente. O sea, esta instrucción que vamos a tocar va para ellos, para aquellos que de alguna forma quieren cumplir su plan, pero tienen problemas, dificultades con el dinero, o no saben cómo pueden conciliar el dinero, que es muy material, muy mundano, entre comillas, con el objetivo de la misión o el plan de vida, que es muy espiritual. De hecho, Edgar Cayce, que el punto de en medio es lo adecuado. Trabajar usando los dos recursos, cumpliendo el aspecto material, el aspecto de generar recursos económicos, pero sin descuidar el objetivo último de la vida, que es aprender a
a servir, a producir, a dar a los demás lo que uno tiene de algo mayor, las virtudes, las cualidades, las fortalezas, las experiencias que uno mismo ha ganado en vidas anteriores. Porque eso es lo que lo salva. O sea, el servir a los demás puede liberarla de enfermedades, de dificultades, puede acelerar su perfeccionamiento como espíritu. Solo el servicio. O sea, no hay otra cosa. Es indispensable el servicio. Y este tema del dinero está hecho para aquellos que quieren comprenderlo completamente, esta información, y de alguna forma sin descuidar lo que es su prioridad, que es la misión o el servicio a desempeñar. Entonces, no sé si con esto queda claro o si quiere ahondamos un poco más en el tema de que si, que, pues, si yo definí, y me viene la idea, yo definí estar en la clase pobre y dije, chin, pues, ya no quiero. O sea, que ahora quiero tener más dinero, quiero tener suficiente, se me antoja una casa de 2 pisos, ¿por qué no tengo derecho a tenerla? Y sí lo tiene. Aún si hubiera planificado estar en un nivel medio o medio bajo, lo puede tener. También esto se da por merecimientos. Si la persona, por ejemplo, está escuchando y conociendo estas instrucciones y entiende esto, entiende la verdad, tiene una dispensación mayor. Es decir, puede cambiar inclusive su plan. Para bien es lo que se espera, pero también obviamente lo puede hacer para mal. Aquí me da la impresión que la mayoría de los que están aquí, que son pocos a nivel de la población, pues tiene los méritos porque por eso está aquí. Entonces llega un momento que dice, bueno, llegaste a conocer estas enseñanzas y de hecho eso activa la posibilidad B o la C, que es decir, no tienes por qué seguir limitándote en la pobreza para mantenerte en el bien, obligadamente. O sea, de alguna forma, aunque planificaste esto, siempre también hay lo contrario, hay esos méritos adicionales que se dan precisamente por haber logrado algo. Entonces, el estar aquí, escuchar, entender o tratar de entender esto y quererse alinear a las leyes universales, a Dios, a los principios que rigen este planeta y todos los planetas, pues ya tiene un mérito tremendo, porque son muy pocos los que realmente buscan alinearse con la voluntad superior o conocer la verdad que nos hace libres, ¿no? La mayoría se debaten en los conceptos religiosos de las iglesias o simplemente se olvidan de que Dios existe y se dedican a gozar la vida, ¿no? Entonces, sí quedaría clara esta respuesta. No, sí, muchas gracias, sí, ya lo entendí bien. Inclusive, como dijo también hace rato, o sea, hay que limpiar bueno, el pensamiento y lo que sentimos en lugar de pensar, es que no soy lo suficientemente buena para tener esto. O sea, soy hija de Dios y lo merezco porque lo hizo para mí, Claro, ¿no? claro. Mire, tratar de verlo en el contexto correcto, equilibrado. Y Ujú. cuando uno estudia esto, se da uno cuenta que el tener dinero es una responsabilidad, porque el dinero tiene que ser utilizado para hacer el bien, para usted, para su familia y para los demás. Entonces, lo curioso es que alguien que tiene mucho dinero, mucho dinero, que puede ser lo doble de lo que ahorita usted tiene, por ejemplo, uno no sabe, tiene más responsabilidad ante el uso del dinero. O sea, uno se pregunta, ¿qué? ¿Quiero tener varios millones? Puedo tenerlos. Sin embargo, o sea, si tengo los méritos, lo puedo tener. Pero si tengo ese dinero que estoy buscando, me veo obligado por la ley a ponerlo en funcionamiento para que fluya, para que trabaje, para que genere más bien. Sí, Entonces dice, si tengo poquito y lo estoy administrando, bueno, estoy aprendiendo a hacer uso eficiente, adecuado del dinero. Y algo interesante, cuando uno usa el dinero, el poco dinero o la escasez, inclusive en escasez, que uno empiece a usar el dinero para producir un bien, para valorar el dinero como un recurso del Padre, el empezarlo a hacer, trabajarlo bien, la ley le va a dar más. ¿Por qué? Porque sí. está usted demostrando al universo que es un administrador eficiente de Dios. Y el detalle aquí, lo único que puede bloquear esa ley es que tenga miedo y no lo crea. Si usted no lo cree y tiene miedo, se va a atrincherar y va a cerrar la mano y va a decir que voy a dar si tengo poco y no lo doy.
Y eso es miedo, y el miedo bloquea la ley, de alguna forma, la ley de la abundancia. Entonces es muy sencillo esto. Ahora, Sí. es ponerlo en práctica. Una vez conociendo esto, ustedes ya estarían en condiciones de cambiar toda su vida, su realidad, porque ya vieron el tema de cómo crear, el principio de la visualización y el principio de la voluntad. Eso ya se explicó la sesión pasada. Esto, por decirlo así, es complementario y coincide, curiosamente, con el tema anterior, que yo no lo planifiqué así. Yo cuando lo vi me sorprendí de que este tema es como la segunda parte del tema del éxito que vimos la sesión pasada. Y bueno, por algo se da. Entonces yo digo, bueno, nos están dando un regalo muy grande. Nos están enseñando a vivir y a entender el por qué y para qué. Y al darnos el conocimiento, tenemos mucho poder. Aquí lo que puede pasar es que nos quedemos en el intelecto y no hagamos los cambios por lo que quieran. Entonces, si no hacemos los cambios, pues no se va a mover nada. Es como tener un tesoro que no lo ponemos en práctica, válgase. Un talento que lo enterramos, como lo hizo aquel que enterró el talento que su señor le dio y que esperó a que llegara y lo desenterró y se lo volvió a entregar sin intereses y sin nada. Entonces nosotros somos administradores de las riquezas del Padre. Este conocimiento es oro molido, pero realmente quién de todos va a llegar a aplicarlo y el que lo haga va a tener sus merecimientos. Va a encontrarse con miedos, con bloqueos, con resistencia de su propio ego y eso es muy común. Pero el que logre, digamos, conocerlo ya es algo muy grande. Y el que logre practicar, así sea un 10%, está haciendo un cambio tremendo, ¿no? Y va a ver los resultados, porque aplicando la ley con conciencia, o sea, la ley se aplica, tiene que generar un resultado tal cual la ley establece, ¿no? O sea, es interesante entender de que no estamos lo fortuito, en el azar, no estamos bloqueados porque sí, o sea, todo tiene un sentido matemático, todo es exacto. La ley es milimétrica en su actuar. Y eso lo tenemos que evidenciar nosotros, ¿vale? Muy bien. Ok, muchas gracias. Gracias, Iracema. ¿Alguien más quiere comentar antes de pasar a los 12 pasos? Estamos en la introducción del tema. Bueno, Celia, creo que quiere hablar. ¿Quieres hablar, Celia? No, tienes. No, yo creo que fue un teclazo, pero no. Bueno, ok, vamos a continuar entonces. Ahora sí vamos a entrar. Vamos a tratar de que las secciones sean más cortas, porque se pueden cansar. Digo, a veces hora y media puede ser mucho. Pero ojalá espero en Dios que se esté entendiendo este tema. A mí me encantó el tema. Me encanta. Muy bien. Ya vimos un poco de las leyes. Vamos a empezar a estudiar los 12 pasos hasta donde nos alcance la sesión de hoy. Lo importante es masticarlo bien, desmenuzarlo y digerirlo, este conocimiento. Dice aquí como una promesa, si sigue los pasos de la ley del suministro y la abundancia, puedes atraer recursos necesarios para empezar a conseguir el propósito más elevado de tu vida. Obviamente tienes que definir un propósito o una misión, pero si sigues estos pasos de esta ley del suministro y la abundancia, vas a atraer los recursos que te sean necesarios para cumplir tu misión, el propósito de tu vida. Ciertamente, el trabajo con esta ley no es una solución fácil al problema de la escasez, es decir, no es un atajo, no es como un secreto que aplícalo un día y ya te brincaste al otro. Todo lo que es por merecimiento obviamente requiere esfuerzo, requiere paciencia y perseverancia. Algunas de las etapas serán especialmente exigentes. Puede que te exijan que te desprendas particularmente de creencias viejas, obsoletas, inclusive de prácticas familiares o habituales. Es decir, el cambio tiene que venir de uno. Realmente afuera es un reflejo de nosotros mismos. Entonces el cambio es interno. Paciencia y perseverancia en el camino y las recompensas serán evidentes. Eso es una ley. Hay que ser paciente, hay que ser perseverante y sobre todo entender el mecanismo de la ley. O sea, porque Dios no es un misterio cuando uno lo entiende. De hecho, Dios para nosotros es
Es una realidad que está actuante en todo momento. El dinero es energía creativa, es energía del Padre, es Dios mismo, por decirlo de alguna forma, y tú eres su administrador. Tú tienes la potestad de administrar esa energía. Eres creador, co-creador, y tienes esa oportunidad. Entonces vamos a empezar con el primer criterio. El primer paso dice, determina un propósito general para tu vida. Reconoce tu misión. Entonces, ¿cuál es el propósito de tu vida? Es muy importante. Se supone que a estas alturas ya encontramos cuál es nuestra misión. Ya ustedes tomaron las 5 lecciones anteriores, hicieron su trabajo para identificar cuál es su propósito o misión en la vida. Ese es lo primero. Los recursos van a venir cuando empieces a activar el proceso de irradiar a través de tu misión las bondades o las cualidades del Padre como bendiciones. Dice, aquellos con grandes recursos puede que se hayan ganado la oportunidad de ser responsables de una gran cantidad de suministro material. Esto explica por qué hay personas actualmente que tienen mucho dinero y parece que les va bien en la vida y parece que también pueden ser hasta irresponsables. Y la persona se pregunta, bueno, ¿por qué esa persona que es mala le va tan bien en el dinero? Pero uno no se da cuenta que esa capacidad de manejar el recurso la trae de vidas anteriores. Pudo haber hecho buen uso del recurso en vidas anteriores y la ley le sigue dando esa oportunidad. Le da como una tarjeta de crédito, por decirlo así, de préstamo en base a su capacidad de pago del pasado. Pero si la persona no ve que eso es una oportunidad para que pueda seguir desarrollando ese buen uso, la persona empieza a mal usarlo y ya a partir de ese momento se empieza a generar un karma de escasez para la vida siguiente. Entonces las personas que tienen pocos recursos siempre dicen, es que ¿por qué le va bien a esa persona que es mala? Por eso, porque está en una etapa donde empieza quizás a bajar, entonces va a perder lo que tuvo en el pasado, la capacidad de administrar más recursos. Entonces dice aquí que el sentido de la misión y el uso de la abundancia, por ejemplo, aquí en la parte de un ejemplo, nos dice que cuando uno establece un plan de vida o una misión o un propósito o uno descubre su propia misión en la vida, para lo cual es bueno como canal de Dios, es como si uno empezara a establecer la estructura para recibir el agua de las lluvias. Entonces, por ejemplo, si vemos que el agua de la lluvia empieza a caer torrencialmente, se convierte en una bendición si el campesino está preparado, tiene sus cauces, sus acequias, sus compuertas para distribuir el agua que Dios le manda. Entonces la distribuye en sus campos de cultivo y toda la parcela recibe ese beneficio. Lo mismo pasa cuando una persona establece su misión de vida. Establece su misión, establece su plan, su programa de trabajo y hace como el molde o el modelo para empezar a funcionar de manera como un instrumento de Dios en la tierra. Entonces, cuando ya Dios ve que eso va en serio y que está empezando a hacer su trabajo, Dios le empieza a suministrar más recursos para que su capacidad de servicio se incremente. Entonces, ¿por qué? Porque si no hubiera esos cauces, el torrente, la lluvia iba a caer e iba a inundar de manera nociva o negativa a los campos, a los sembradíos. Entonces, de alguna forma esto es así. Necesitamos tener ya un propósito en la vida, haberlo reconocido, establecer las formas o empezar a ensayar la forma de servir y en el inter, la energía creativa, o sea, Dios va a empezar a suministrar más poder, más capacidad. Por eso dice, debes definir primero y ante todo tus propósitos espirituales para prepararte para la prosperidad. De lo contrario, puedes generar más obstáculos de los que puedas manejar. Por ejemplo, una persona pide, quiero dinero, 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 y si no tiene la capacidad de hacer buen uso del recurso, se va a generar más situaciones problemáticas. Puede generar inclusive más bloqueos en esta vida y para las que vengan. Entonces, por eso se prioriza el hacer la voluntad de Dios, ¿no?
O sea, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Una vez que tengas clara una misión en tu mente, la abundancia llegará de muchas formas para usarse con fines constructivos y creativos. Y esto es una ley. Digamos, yo la viví cuando empecé a importar libros de metafísica hace muchos años y tenía pocos recursos, pero mi ideal era difundir la verdad, el conocimiento. Entonces los importé, yo no sé cómo se logró eso, y la abundancia empezó a llegar, pero tremenda. O sea, de alguna forma esto es una ley. El que da más, más recibe, pero la mayoría de la gente no lo cree. La mayoría de la gente se atrinchera y se bloquea y dice, por miedo yo no suelto lo poco que tengo, ¿no? Y realmente la semilla está para sembrarse, no está para quedarse ahí en el almacén por siglos, ¿no? Entonces, muy importante. Número uno, paso número uno, determina tu propósito general para tu vida, es decir, establece tu misión de vida. Y si no lo has hecho, pues tendrías que regresarte a los criterios, lecciones anteriores o preguntarme por aparte para ver cómo puedes establecer o definir tu misión. Porque esto es indispensable. Y aquí algo importante, si ustedes se fijan, no estamos en el enfoque de que, el dinero por tener dinero. Porque entonces dices, ¿para qué quiero el dinero? Obviamente, te puede servir, pero su prioridad es establece, cumple tu misión por la cual viniste. O sea, la prioridad en la vida de un alma cuando encarna es cumplir su misión. O sea, y luego la mente dice, no, la personalidad, no, pues me quiero esto, lo otro, me falta esto, quiero más vestidos de chain o lo que sea, que dicen que tienen plomo, etcétera. Entonces la gente busca la vanidad, busca el egoísmo, el egocentrismo y se olvida de su misión. Cuando la misión es proveer a la comunidad, cooperar con los demás, ser un canal de bendiciones de Dios. Entonces, este sería el uno. Muy bien. El punto número 2 es interesante. Identifica las escaseces en tu vida. ¿En qué área te sientes frustrado, frustrada, decepcionado o decepcionado? Que es lo mismo de decir con carencias. Las personas que están frustradas, frustrados, decepcionadas, decepcionados, es porque tienen carencias, porque se sienten carentes de, porque no lo han logrado o por lo que sea, es una falta de. Entonces puede ser de dinero, de conocimiento, de salud, de amor o amistad, inclusive de tiempo libre o de cualquier otro recurso para vivir. Por ejemplo, una persona que está esclavizada en un matrimonio que que le lastima y que la esclaviza, por ejemplo, a la mujer, le falta libertad, tiempo, pero también le falta amor, amor sincero, auténtico, que la amen auténticamente. No nada más es carencia de dinero. Una persona que tiene mucho dinero puede tener un problema de salud fuerte, que lo tenga en una silla de ruedas, por ejemplo. Entonces, hay una escasez de salud. Entonces, aquí muy importante, identifica, es el paso número 2, cuáles son las escaseces o la escasez en tu vida, si fuera una o fueran varias. Salud, amor, dinero y tiempo para gozarlos, dice aquí la frase, ¿no? Y hay varios casos, por ejemplo, en la página 178, se dan ejemplos de cómo identificar la escasez. ¿Cuál es el elemento que escasea en tu vida? Que es como una faceta de la energía de Dios, del sol Dios, por decirlo así. Porque todo lo bueno, por ejemplo, conocimiento, dinero, salud, amistad, amor, tiempo libre, plenitud, felicidad, todo procede de Dios. Entonces vamos a ver aquí unos casos de cómo identificar la escasez o las escaseces que tienes en tu vida. Es la página 178 y yo aquí la puse para poderla estudiar. Tampoco me voy a ir tan rápido. El primer caso es el caso de Eric. Es una persona que está exasperada porque tiene una escasez constante de tiempo libre. Está dedicado a 1000 cosas, quizás tenga un buen trabajo, tiene dinero, tiene pareja, tiene hijos, pero no tiene tiempo libre para hacer algunos proyectos que quiere realizar. Muchos de sus proyectos le demandan su atención y ninguno lo termina de hacer con calidad. Es como que mucho abarca, poco aprieta.
No tiene tiempo ni para relajarse ni para hacer lo que le gusta, sus sueños, sus ideales como un ser humano. Entonces, esta persona podemos decir que tiene una escasez de tiempo, de disponibilidad, tiempo libre, por ejemplo. La segunda parte la vamos a leer después para entenderla, pero ahorita vamos a hacer identificación de la escasez o escaseces que tengan las personas. En el caso de Diana, tiene la frustración al final del mes, ya que no alcanza a juntar para pagar las facturas y la renta de su casa. Es decir, su problema es la falta de dinero. Y ella siente que todo el tiempo está corriendo para ponerse al día, pero no logra ponerse al día y finalmente el dinero nunca le alcanza. Es más, tiene miedo por situaciones que pudieran venir. Vive con miedo. Entonces aquí la escasez es el dinero como tal, o sea, el dinero como recurso. Ana, por ejemplo, que es el tercer caso, tiene problemas en cuestión de que tiene un trabajo que es un trabajo, digámoslo así, que le pagan poco, la maltratan, le ponen mucho trabajo y experimenta una carencia en su vida profesional. Es decir, ella en el pasado no tuvo oportunidad de terminar una carrera profesional, salió de la preparatoria y tiene déficit de conocimiento, talentos y habilidades laborales que le impiden aspirar a un trabajo mejor. Entonces aquí la escasez es la escasez de conocimientos o de preparación profesional. Y Alan, por ejemplo, en el punto D, está decepcionado porque no se siente amado ni querido y a nadie le importa aparentemente, porque no tiene el respaldo emocional, mientras batalla con algunos retos dolorosos. No puede encontrar a nadie que se tome el tiempo para escucharle al menos. Sabe que necesita ayuda para comprender su confusión. Para él, la mayor escasez es la amistad, es decir, el amor. Entonces aquí vemos 4 casos de escasez. Y aquí la pregunta o el programa sería, ¿usted en qué punto se identifica como escasez? ¿Cuál es el área que está escaseando? Y esto es muy importante que lo hagamos todos, porque todos de alguna forma tenemos cierta frustración o decepción por carencias de algún tipo. O sea, no alcanzamos a ser plenamente felices porque tenemos una carencia. Y eso nos duele, nos cansa, nos frustra. Entonces, identifica las escaseces en tu vida. Y vamos a pasar a la parte 3. La parte 3 es reconozca la verdad de que el propósito o la lección en cada carencia, que hay un propósito o hay una lección en cada carencia. Por eso se dice reconoce el propósito o la lección en cada carencia. Y uno se preguntará, ¿y cómo es eso? Miren, lo interesante de esto es que cuando uno tiene una carencia o una infelicidad, o como dice aquí, una frustración o decepción por carencia, estamos careciendo de Dios, de una faceta, de una facultad, de un atributo, de una cualidad o una bendición de Dios, o manifestada de esa forma, o sea, pero es la energía de Dios, la energía creativa. Y al estar careciendo de eso, pensamos que Dios nos las está quitando o nos la está negando. Pero debemos recordar que Dios es como un sol que se da sobre justos e injustos. Para Él, todos son sus hijos. Sin embargo, es como si recibiéramos la radiación del sol y ponemos una sombrilla para bloquearla, para bloquear esa calidez, ese calor que necesitamos o esa luminosidad. Entonces, cuando eso sucede así, sea de manera consciente o inconsciente, la respuesta, digamos, la responsabilidad está en uno mismo, no en Dios. No está en la vida, no está en los padres, en las circunstancias, porque ellas simplemente reflejan lo que nuestro desajuste interno tiene o lo que nuestro déficit interno manifiesta externamente. Entonces, por eso dice, reconoce la verdad. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Hazte responsable de tu propio poder creativo. Reconoce el propósito o la lección en cada carencia. Cada carencia es porque tú has bloqueado esa cualidad. Cada tipo de escasez, reto o problema
tiene el potencial de ser una lección espiritual. Por tu carencia puedes identificar qué lección tienes que aprender, que no has aprendido, ni has querido o no has podido o inconscientemente lo has bloqueado. Ciertamente tenemos una tendencia innata a evitar lecciones que son dolorosas o que pudieran ser dolorosas. Y realmente nadie quiere cambiar, inclusive el cambiar es como que le genera dolor. Pero tenemos la capacidad de asumir esa situación, esa carencia como lección y hacer que el suministro fluya, fluya nuevamente. Aquí el riesgo es de que queremos evitar el cambiar, o sea, el dolor que nos provoca el tener que cambiar, y hay veces queremos hacer trampa y queremos que fluya de manera rápida el bien. Por ejemplo, si tengo una carencia de amor, pues me busco a una muchacha que esté disponible, por ejemplo. Entonces, quiero el suministro rápido y fácil, pero eso va a conllevar un mayor bloqueo y mayor sufrimiento. También lo mismo, tengo necesidad de dinero, vivo pobremente, apenas alcanzo y se me da la posibilidad de hacer trampa en las ventas, por ejemplo, o de ganar ilícitamente el recurso. Entonces, quiero que el suministro se me dé rápido, se me fluya de manera rápida, pero ¿a costa de qué? De los valores. Entonces, curiosamente, los seres humanos aprendemos a través de los contrastes. Por eso tenemos blanco y negro, luz y sombras, bueno y malo. Curiosamente, valoramos el bien cuando éste está ausente o lo hemos perdido. Cuando no tenemos algo es cuando lo valoramos. Por ejemplo, si yo no tengo dinero y he sufrido en esta vida por escasez económica, estoy aprendiendo a valorar el dinero y que cuando lo tenga honestamente, por medios lícitos, pues haga buen uso y sea eficiente en el manejo del recurso y no despilfarrarlo o no usarlo para mal o para mis vicios, por ejemplo. Si ahorita estoy solitario y no tengo pareja, no tengo, como dicen, perro que me ladre, puede suceder que tenga que aprender una lección por esa soledad que yo no sé por qué se me da. Entonces, valoramos el bien cuando éste está ausente y realmente nos conocemos cuando vemos nuestro reflejo en los acontecimientos y las personas que llegan de afuera a nuestra vida. Entonces la persona podrá decir lo que quiera, podrá justificarse, pero el sufrimiento que tiene una persona que vive en soledad y que sufre por esa soledad es evidente. O la persona que tiene necesidad de recursos y no lo tiene, o la persona que se vio frustrada, quería tener una carrera y se casó antes y se quedó en la secundaria, por ejemplo, y sufre por ese no logro, por no haber alcanzado una carrera. Él quería ser médico, pero se casó antes y se frustró, por ejemplo, al tener hijos, tener que trabajar y se olvidó de ser profesional y de tener ese estatus. Entonces vemos que a través del contraste, a través de la ausencia del bien, podemos experimentar el sufrimiento, la incomodidad y podemos valorar lo que nos falta. Entonces todo lo anterior indica que antes que afuera, algo en nosotros es lo que debe de cambiar. Aquí la ventaja está que cuando aprendemos la lección y empezamos a reparar o a compensar el error y demostramos al universo que ya aprendimos la lección, el universo como tal empieza a ajustar la ley de karma o la ley de causa y efecto y nos devuelve otra vez la plenitud, porque la ley no está para restringirnos o para castigarnos. La ley está precisamente como una necesidad para que aprendamos más rápidamente y para que hagamos los cambios de manera consciente, de manera de aceptarlos conscientemente, aceptarlos de buena manera y agradecer esa experiencia. La mayoría de las personas cuando están viviendo una situación que no quieren, son rebeldes, se violentan, maldicen, se rehúsan a aceptar el bien contenido en el mal que están experimentando y ese es su error, porque con eso atraen más situación de lo mismo. O sea, bloquean el flujo de la abundancia, de la ley de la abundancia y el suministro, en este caso, y finalmente se quedan con lo mismo. O tienen falta de confianza en Dios, en las leyes, en la justicia, y bloquean el proceso. Pero también se da el caso de que las personas se quejan, y en lugar de agradecer esa lección y el bien en esa lección, al quejarse, lo mismo, bloquean el proceso de la abundancia, del bien. Entonces,
es muy importante que identificar los síntomas de nuestra enfermedad. Y es una enfermedad autocreada, o sea, hecha por nosotros mismos. Esto es como en el caso del cuerpo. El cuerpo puede tener un síntoma, me duele la cabeza, por ejemplo, constantemente, me punzan las sienes, por ejemplo. Puedo tener un problema en la rodilla que me está lastimando frecuentemente, o tengo un síntoma que no nada más con una aspirina voy a resolver, porque tengo que encontrar, es una llamada de atención. Entonces, por eso se dice, define cuáles áreas estás en escasez y esas áreas te van a indicar cuál es tu lección que tienes que aprender y dónde tienes que trabajar. Entonces, escuchar al problema es como pedirle al problema, a la carencia, a la dificultad, que sea tu maestro. Es como decirle, pregúntale, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué quieres yo que aprenda o tome conciencia? Entonces, hay un caso muy interesante, fíjense, es muy interesante esto, creo que aquí vamos a terminar. Un caso de escasez múltiple, es decir, de una persona, es una mujer que tenía muchos problemas de escasez y ella se enfrentó, por decirlo así, a Edgar Cayce para preguntarle. Primero, esta mujer, mm, ok, una mujer de 55 años, que apenas llegaba a fin de mes. No disponía ni de dinero para reunirse en la organización de Cayce, o sea, no podía ni pagar el viaje para reunirse con la gente de Cayce. Así que de alguna forma se le ayudó para sus pasajes y se le dieron disposiciones especiales. La lectura se hizo de inmediato con esta persona que preguntó y que quería saber cuál era su misión. Cayce identificó el propósito de su alma. ¿Cuál era su misión? Era ayudar a la gente a adaptarse mejor a nuevas situaciones en la vida. Es decir, por ejemplo, personas que tenían que hacer cambios en su vida, que enfrentaban retos y necesidades, ella podía ayudarles. Esa era su misión. Por ejemplo, personas que necesitaban, como las madres embarazadas, gente que estuviera asentando en un nuevo hogar, y quienes estaban a punto, por ejemplo, de hacer viajes a tierras extranjeras, eran como los casos típicos donde ella podía ayudar. Esa era su misión, ese era su plan. Y Cayce se lo dijo muy claramente a los 55 años, 55, 56 años de edad, 55 años. Pero ella decía, es que no puedo hacerlo, no tengo tiempo, porque estoy muy preocupada por muchas cosas que pasan en mi vida. Y de alguna forma sus problemas eran variados. Primero decía, bueno, es que no sé si en el trabajo que estoy desempeñando es eso para lo que llegué yo a esta reencarnación. Ella primero preguntó, bueno, pues es que tengo varias cosas. Ahorita estoy en un trabajo y el trabajo tenía que ver con algún servicio social pagado. Entonces ella preguntó si el trabajo que tenía en ese momento le ayudaba o estaba ayudando para cumplir la misión de la reencarnación que tenía. Edgar Cayce le dijo que estaba muy próxima a eso, o sea que esa actividad de servicio social le iba a ayudar y favorecer para cumplir su misión. La segunda pregunta que ella hizo, si estaba estudiando con profesores espirituales adecuados, porque ella tenía sus guías o sus profesores o gurúes que le estaban instruyendo en cosas espirituales. Y fíjense la respuesta que dio Cayce. La lectura le recordó no tomarse como ley lo que procedía de otros, sino aplicar y experimentar por sí misma las ideas que estaba aprendiendo. Y esto mismo aplica para lo que yo les estoy dando. No tomárselo como ley absoluta, infalible, porque lo más importante no es lo que yo les diga o les deje de decir, sino que la idea es que ustedes asimilen, elijan, apliquen y experimenten por ustedes mismos en las ideas que aquí están aprendiendo. Esas eran las dos preguntas que van en un índole un poco espiritual. Pero al final se hizo tres preguntas a Edgar Cayce y tienen que ver con la economía, por ejemplo, con la cuestión de escasez, tanto de dinero y de amor.
Preguntaba en la tercera ocasión, ¿por qué es el lugar en el que vivo tan humilde y mis ingresos tan limitados? ¿Por qué es el lugar en el que vivo tan humilde, tan pobre, y mis ingresos tan limitados? Edgar Cayce le dice, eso podrías comprenderlo mejor tú. Es decir, en otras palabras, había algo que ella tenía que comprender de la vida que pudiera surgir de esa carencia. Es decir, ella estaba experimentando esa experiencia para que aprendiera una lección muy importante a través de la carencia de riqueza, de prosperidad. Entonces, y la otra, es decir, ella misma creó las condiciones para que aprendiera su propio conocimiento, su propia lección. Luego preguntó, los socios me piden cosas prestadas, pero rara vez me las devuelven. ¿Por qué sucede esto? Fíjense, aunado a su pobreza, la persona prestaba cosas y rara vez se las devolvían a las personas que las prestaba. Entonces dice, Edgar Cayce le sugería que ese comportamiento formaba parte de su propia experiencia. Se le advirtió que antes de cada juicio, en casos así, debería pensar en cómo era probable que ella actuara si se cambiase de rol. Es decir, sin darse cuenta, ella también hacía lo mismo, poniéndose en el papel de las personas que recibían prestado, pero ella no se daba cuenta y no lo concientizaba. Y su última pregunta tenía que ver con otra escasez, otro déficit. ¿Por qué tengo tan pocos amigos? Y la breve respuesta de Cayce puso la responsabilidad en su tejado, es decir, en la pelota en su cancha. Son pocos solo porque tú los limitas. Entonces, su experiencia toda del suministro estaba directamente relacionada con sus propias actitudes y acciones, es decir, con lo que estaba viviendo. Y este caso es un caso muy interesante porque aunque tiene cierto conocimiento de lo espiritual, tiene guías, maestros, tiene dificultades económicas, tiene falta de amistad y también tiene la tendencia a prestar y que no le devuelvan porque ella de alguna forma estaba haciendo lo mismo. O sea, el hecho de que te hagan los otros, eso es un reflejo de lo que está pasando en tu fuero interno, aunque uno muchas veces no lo ve. Entonces, aquí creo que termina bueno, yo creo que podemos revisar esto, no sé si haya tiempo. Déjenme revisar el tiempo, lo importante es todavía un poco de tiempo. Lo importante es reconocer cuál es el propósito o la lección en cada carencia. Y aquí vamos a regresar a los casos que estábamos estudiando. Por ejemplo, en el caso de Eric, que le faltaba tiempo, no podía ni relajarse porque estaba ocupado, pero no hacía lo que quería hacer, lo que le gustaría. ¿Cuál era el problema de Eric? Que reacciona ante esta falta de tiempo con autocrítica, es decir, se flagela a sí mismo. Quizás se dé cuenta de que sus decisiones personales han provocado esta situación. Él mismo se daba cuenta que de alguna forma tenía otras prioridades y que de alguna forma tampoco se daba tiempo para él mismo. Al darse cuenta de ello, en lugar de asumir su responsabilidad, se recrimina y genera un sentimiento de culpabilidad. Es decir, se siente culpable, se recrimina por no aprender a planificar su tiempo, a no darse ese espacio, pero no hace nada, se queda refunfuñando, se queda en el sentimiento de culpabilidad, de culpa. Diana, que era la persona que nunca le alcanzaba y que no podía ni pagar la renta, dice lo siguiente. Se preocupa Diana, esta persona, constantemente y tiene miedo de situaciones que pudieran ser catastróficas y que puedan venir al no contar con suficiente dinero. Es decir, en lugar de bajarle al miedo, lo elevaba, lo hacía más grande. Siempre imagina escenarios futuros terribles y no puede ni siquiera dormir. Entonces aquí podemos ver que Diana, el problema es el síntoma, pero la causa es precisamente que no está alineada a la ley de la abundancia, del suministro, por el miedo que tiene. Ana tiene el problema de escasez profesional de conocimiento y ella, ¿cuál es la actitud o la reacción?
Ana responde a su carencia de conocimientos echándole la culpa a los demás. Recuerda que cuando era estudiante los profesores no la trataban bien, eran poco pacientes y ella se rebelaba a eso, se creía que estaba siendo injustamente tratada. También sus papás la obligaron a trabajar, tan pronto terminó la prepa, pero no la dejaron terminar la carrera. Y ella se quedó con resentimiento, culpando al pasado y a todos y a todos, a todo y a todos de su situación. Entonces aquí podemos ver el resentimiento como un elemento principal, como la actitud era de resentimiento a los demás, de culpabilizar a los demás. Y fíjense, el último caso de Alan, el hombre que estaba decepcionado porque no contaba con amigos, no se le daba de alguna forma, siente la necesidad de que alguien lo escuche, de contar con alguien, pero tiene la escasez en la amistad. ¿Y cuál era la actitud de Alan? ¿O cuál fue la actitud al tener esta experiencia, este síntoma? Alan muestra una reacción muy constructiva. Es capaz de responder a esta carencia de apoyo emocional con paciencia y autorreflexión. Ve claramente cuánto desea y necesita tener amigos. Sin embargo, también reconoce una lección en su situación. Para él no es difícil recordar circunstancias en las que no fue amigo muy compasivo ni comprensivo con alguien que estaba pasando por dificultades. Es decir, él no generó empatía. Él cuando tuvo la oportunidad, digamos, respondió no preocupándose por los demás. O sea, de alguna forma no le interesaba el bienestar o cómo estaban los demás. Su falta de amigos ahora le está enseñando lo importante que es la amistad. Se trata de una actitud madura, de honestidad al ver la verdad de frente y no permitirse sentir lástima de sí mismo ni negar la auténtica carencia de lo que enfrenta. Entonces, digámoslo así, este señor, este joven, Alan, es de las pocas personas de las 4 que estábamos estudiando que pudo ver la lección que tenía que aprender y aceptó su responsabilidad de esa situación. Entonces, este es el punto 3. Y ya el punto 4, y aquí vamos a terminar, es utiliza lo que tengas a tu alcance. Dice, haz lo que puedas con lo que tengas desde donde estés. Entonces dice, si tienes poquito, si tienes mediano, si tienes mucho, si tienes dinero, si tienes tiempo, si tienes disponibilidad, si tienes capacidad de dar amor, si tienes lo que tengas, empieza por hacer el mejor uso posible de aquello de lo que ya dispones. Los recursos adicionales llegarán si eres buen administrador de lo que ahora tienes. El que es bueno con lo poco, posiblemente sea bueno con lo mucho. El cuidar tus posesiones, aparentemente más intrascendentes o más pequeñas, más insignificantes, aún las pequeñas posesiones o recursos que tienes, te ponen en armonía con la ley del suministro y la abundancia, pues estás mostrando o demostrando al universo que eres una persona fiable para cosas mayores. ¿Por qué? Porque lo estás demostrando con lo poco que tienes. Todo empieza con tus actitudes básicas hacia tus recursos. Empezar a cuidar y administrar eficientemente tu dinero, tu hogar, tus amistades, tus posesiones. En el sentido más profundo no son tuyos, eso hay que recordarlo. Están disponibles para ti como un préstamo de la fuente universal de suministro. Casey lo decía de esta forma: lo que hay en el mundo material es como un préstamo que nos hace el Señor. Cuida de las cosas tal y como lo harías si supieras que deben devolverse a su verdadero propietario. Y esto es una verdad muy alta. Entonces, utiliza lo que tengas, cuida lo que tienes, administra lo mejor, valóralo, agradécelo, que en la medida que vas haciendo esto, la ley del suministro se va a hacer más abundante, va a irradiar mayor abundancia. El universo está encontrando que eres una persona digna de darle más recursos porque has sido un buen administrador. Y esto me recordó un poco la anécdota de los talentos, ¿no? Cuando el maestro deja a unas personas, les deja 5 talentos, 3 talentos y 1 talento. Entonces el maestro o el dueño se fue y luego regresó y le pidió cómo habían administrado los talentos.
Y el talento es una moneda, pero en este sentido, el talento son los talentos que Dios te dio. Cómo los multiplicaste y cómo los hiciste más grandes cuando hiciste más servicio con ellos, ¿no? Entonces, ya terminando esto, dice, la misma actitud aplica en cuanto a los talentos y habilidades, no nada más es al dinero. Las habilidades que no se usan con fines constructivos, a largo plazo se pierden. Esto lo dice Edgar Cayce. Puede que no se pierdan en una vida, pero si la persona no usa sus habilidades, sus talentos, sus capacidades con fines constructivos, creativos, benéficos para los demás, la ley se los quita. Y bueno, aquí está la parábola de los talentos que comentaba. La elección del momento oportuno también supone una segunda forma de hacer buen uso. Primera es hacer buen uso de lo que tengas para seguir. Todo está para ser usado, para ser benéfico. El segundo es no postergar el flujo de suministro. Es decir, por ejemplo, yo trabajo en una empresa y tengo que pagar una factura. Yo tengo que pagarla lo más rápido, lo más pronto, porque eso implica movimiento, implica mover la energía, para el dinero como para cualquier otro tipo de energía. Entonces, en lugar de retrasar los procesos de producir, de crear, de construir, de servir, en lugar de procrastinar, que es como postergar o alentar, y en lugar de acumular indirectamente lo que tienes, sé un buen administrador y haz fluir la energía que el Padre te suministra en tiempo y en forma. Esa sería una segunda recomendación de esto de utilizar lo que tengas a tu alcance. Y un tercer método implica invertir en tus ideales. ¿Cómo inviertes en tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tus energías, tu conocimiento en tus propios ideales o valores? Y esto, bueno, se puede hacer tanto en pequeño como en grande. Aquí, por ejemplo, el flujo de suministro es como el área de producción, el transporte, el área de distribución, el almacén, la logística y la entrega al beneficiario. Es decir, el flujo de suministro es como que todo debe de moverse y debe de fluir. Entonces, el tercer método para aplicar los ideales, el tiempo, el dinero, el esfuerzo, aplicarlo en los valores. Y esto me recuerda que tenemos que aprender a hacer uso de los recursos, sean poquitos, medianos o grandes, en los ideales propios, en aquello que tenemos como prioridad en la vida. Y esto tiene que ver con los ideales que hemos establecido en sesiones pasadas. Y un ejemplo práctico de cómo vivir una vida con valores o con ideales, por ejemplo, esta persona, en los ideales en la vida que se puso es la esperanza, la afirmación positiva y la paz. Entonces, con estos tres ideales en la vida, un compromiso que él establece es hacer uso eficiente del tiempo y su dinero, es decir, aprender a usar eficientemente tiempo y dinero. Y las acciones que él establece es cuidar el poder de su atención para no perder el tiempo viendo programas televisivos que simplemente no aportan, que lo entretienen y que le roban su tiempo. El otro es evitar comprar juguetes a sus hijos que promuevan en ellos sentimientos de guerra, de agresividad, por ejemplo. Y también aportar recursos para obras que realmente le sirvan al prójimo, a los necesitados. Con ello está trabajando cooperando con la ley de la abundancia y del suministro, y que en lo pequeño empieza a activar esta capacidad de incrementar el flujo, por decirlo así. Y finalmente, la última parte que está relacionada, ya le puse como el título, las riquezas y las inversiones. Yo le puse ese subtítulo porque me pareció adecuado. Dice, hay un consejo de Cayce. Si las inversiones de tiempo, dinero, esfuerzo, conocimiento, habilidades, lo que sea, son solo para obtener beneficios propios, pero sin proporcionar un servicio honesto, sería mejor que las cambiaras. Esto es una recomendación a una persona que quería invertir en una fuente que le fuera a dar más dinero. Y Casey le dijo, en cuestión del dinero, que si solo era para obtener ganancias, pero sin dar un servicio honesto, era mejor que cambiara esas inversiones. Dice, si estas inversiones con las que son aquellas con las que el propio Dios podría sonreír, invierte todavía más. Entonces es muy interesante porque nos recuerda que cómo estaría Dios de contento usando nuestros recursos que son de Él para hacerlo feliz a Dios, que se sonría, que esté contento. Obviamente serían
obras de caridad, de beneficencia, de ayudar a los niños, de ayudar a los adultos mayores, de poner un hospital, por ejemplo, o poner una clínica o ayudar entregando algo que satisfaga y favorezca el bien de nuestros semejantes. Dice algo que el mismo Dios podría sonreír por ello. Si son esos proyectos de eso, que generen eso en Dios, por decirlo así, invierte todavía más, porque aquí no estamos viendo el concepto monetario únicamente. Y otra pregunta relacionada con las inversiones y la riqueza. ¿Es loable mi deseo de acumular riqueza para prestar servicio a la humanidad? Esto es como una persona que quiere hacer dinero y acumular antes de dar servicio. Entonces la respuesta de Edgar Cayce decía, no debía esperar a ser rico para empezar a servir a la humanidad. El servicio debía empezar incluso mientras el dinero fuera escaso. Esto es para las personas que dicen que casi no tienen dinero. Precisamente porque casi no tienen dinero, tienen escasez es cuando más tienen que aplicar la ley del suministro, de circular. No debes esperar a ser rico para empezar a servir a la humanidad, rico en habilidades, en dinero, en prosperidad, en lo que sea. El servicio debe empezar o debía empezar incluso mientras el dinero fuera escaso. Aquel que no use aquello que tiene a su alcance, no lo usaría aunque tuviera 100 veces más. Utiliza aquello de lo que dispones ahora y el aumento vendrá con su uso. Entonces aquí termina la instrucción. Y digo, este material se va a quedar grabado, se lo voy a mandar porque es un material que hay que estudiar y también tienen el libro. Entonces, si tuvieran algún comentario, alguna pregunta. Estamos en el paso 4. Fíjense, son 12 pasos. Aquí estamos y estos pasos, y nos quedamos en el paso 4 y vamos a continuar en las siguientes sesiones porque es un tema un poco extenso, pero es muy importante digerirlo bien. Entonces, aquí hay un comentario de Guillermina. La anécdota me recordó a mi madre que ella deseaba tener una casa propia, pero tenía un lema que siempre repetía. Decía, yo no tengo nada que me roben porque soy muy pobre. Ahora lo veo, creo que era miedo a no saber qué hacer si tenía dinero en abundancia. Es probable. Tenía miedo. Era una manera de decir, si no tengo nada, ¿qué me van a robar, no? Pero era el miedo al robo. Pero es la escasez. Es un síntoma de escasez fuerte, de confianza en Dios, de la protección en Dios. Entonces, ¿alguien quiere compartir, comentar? A ver, José. Pues mira, de lo que estás diciendo le estás dando el clavo. Porque, por ejemplo, yo estoy ahí como, sí estoy un poco frustradona porque no tuve estudios, solo terminé la primaria. Y quise seguir estudiando y yo quería una carrera de enfermera instrumentista, pero pues no se pudo porque mi papá no pudo, me dijo, mejor en lugar de estudiar, te pones a trabajar y me ayudas. Y pues ya después me casé y los hijos y los compromisos y todo, y ya no se pudo hacer nada, ya ni estudiar porque sí se me dificulta incluso la comunicación y muchas cosas, ¿no? Que yo quisiera comunicar y quisiera tener esa habilidad, pero y hay muchas palabras y cosas que no entiendo muy bien, claro, porque me faltó estudio y preparación, yo lo entiendo, ¿no? Entonces, como que ahí me quedé yo también, igual ahí como atorada. Pero bueno, feliz y contenta porque tengo una familia maravillosa. Le voy a recomendar, José, que no se quede con eso. Usted puede tomar un curso de ayudante de enfermería o lo que sea, que de alguna forma la reconecte con esa vibración. En esta vida todavía tiene la posibilidad de buscar algún taller, algún lugar donde pueda prestar servicio, quizás no como enfermera, pero como asistente, con que aprenda, por ejemplo, a curar heridas, aprenda a dar medicamentos, aprenda algo básico, puede usted aportar sin necesidad de cobrar y estaría realineándose con esa intención que tenía.
Lo importante es no quedarse ni conformarse con lo que nos limita, porque las limitaciones están en la mente. Quizás diga, "Oh, probablemente no termine la carrera de enfermería, pero inclusive podría hacerlo". O sea, yo no veo limitaciones para ustedes ni para nadie. Dense la oportunidad. El hecho de empezar a hacer, de incentivar eso que ya traía, le va a ayudar a que se abran más canales, más caminos, ¿no? La satisfacción de hacerlo, ¿vale? Falta encontrar el dónde para mi edad. Se sigue limitando. Recuérdense, las limitaciones están en la mente. Yo pienso que había una persona que ya había terminado, tenía bastante edad, y se puso a estudiar enfermería en un taller, en un lugar donde le daban las clases. Entonces, las limitaciones están en la mente. Digo, salvo que tuviera impedimentos de mover las manos, de no ver, quizás no sería tan conveniente, pero creo que lo tiene. Mínimo, la capacidad de servir a otros lo puede hacer en esa línea, ¿no? Pero bueno, eso es decisión. Muy bien, gracias, José. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir, comentar? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? David, ¿Qué pasó, Javier? por ejemplo, el dicho ese de que dicen, suerte te dé Dios, que el saber poco te importe. Según yo lo considero que eso es real, eso es verdadero, porque conozco a mucha gente que no estudió nada y están millonarios, o sea, tienen negocios, o sea, esos se van por el lado del rumbo de los negocios y y tienen mucho dinero, ¿verdad? Por eso yo pienso que ese dicho sí es verdadero. ¿Cómo Eh, ves? Dependiendo de lo que creas, así será. O sea, los dichos, las creencias, los miedos, las limitaciones son eso. Son patrones de creencias y de comportamiento para miles y millones de personas. Si tú me dijeras, yo quiero estar ignorante y quiero ser millonario, si tú me preguntaras, yo te diría que no quiero eso. Porque cuando ya superamos la etapa de la cuestión de la posesión material, las aspiraciones del espíritu son mayores que el simple hecho de estar acumulando riqueza que en cualquier momento se queda aquí y uno se va. Digo, o sea, ¿qué puedes hacer con tanto dinero? Tener mansiones, residencias, pero tienes que vivir en en un solo cuarto, en una sola recámara, por muy grande que ésta sea, así sea de oro, ¿no? A lo que voy. La instrucción de aquí nos dice que la riqueza es un instrumento de Dios que está dado para nosotros para hacer uso eficiente, para administrarlo. Entonces, el hecho de decir suerte te dé Dios, que no sé qué es que no hace falta el conocimiento, para mí realmente es completamente errado. Y la suerte no te la da Dios. Puede ser que hayas tenido la vibración de abundancia propiamente, pero tienes la escasez del conocimiento. Y aquí la clave es conoce la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? Me puse Muy a bien, pensar, David. esa es la idea. Esa es la sugerencia que yo te doy. Obviamente, las personas que pueden estar necesitando recurso y están en una escasez una conciencia de escasez económica o monetaria, pueden percibir a los otros que son, no sé, vendedores de la Merced y que no tienen instrucción de ninguna y tienen mucho dinero y verlo como algo, digámoslo así, ideal para la persona. Pero realmente creo que estamos en una vibración diferente para comprender esto, ¿no? O sea, tenemos una comprensión más alta, un conocimiento más alto. Ahora, si el problema es la escasez, es importante que sigas los 12 pasos y veas en qué punto pudieras estar necesitando ajustar algo, ¿no? Esa sería mi sugerencia, ¿vale? Yo creo que en los 12 puntos. Ah, No, sí, está bien interesante. De hecho, hay que analizar punto por punto y ver dónde le pega a uno más. Pero sí, sí. está muy, muy interesante esta plática. Miren, esta plática se refiere al dinero porque para hacer el plan de la misión se requiere trabajar con el recurso de alguna forma. Pero si uno prioriza el recurso o las limitaciones que tienen en la mente o los miedos o los condicionamientos que les da el engaño, la mentira, la no verdad, ustedes mismos están aceptando eso como su realidad. Y a través de esos cimientos están construyendo o han construido su realidad presente.
Entonces pueden ser síntomas de patrones que tienen que cambiar. Por eso se decía en esta instrucción que no va a ser fácil la práctica de esto, porque tienen que ver la verdad, tienen que reconocerse a sí mismos, encontrar sus carencias y ver qué van a trabajar de ellas, o sea, para dónde quieren migrar, qué carencias quieren cambiarlas. Y yo diría que el ideal debería ser que todas las carencias no caben en un hijo de Dios. Y así se caiga el mundo y así pase lo que pase. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que una limitación, un engaño, un miedo, es más poderoso que tu propia divinidad. Entonces, imagínese el Maestro Jesús. El Maestro Jesús fácil pudo haber decidido nacer en un lugar próspero, ser rey de reyes. Y no es que haya nacido tampoco en la pobreza y en la limitación como a veces se nos vende. Pero lo cierto es que él veía como el recurso material como algo secundario, como un instrumento para despertar a sus hermanos, para hacer el bien. Inclusive no necesitó de dinero para curar a tantos enfermos y tantos desahuciados del alma. Y eso es real. Entonces, no es que esté peleado con el recurso, es que era la manera de enseñarnos a aquellos que estamos como muy imbuidos en obtener el recurso y después ver qué hacemos. Y eso no necesariamente es así. O sea, el recurso es un instrumento, es un bien para administrarlo. No somos dueños del dinero. Así que tengamos 1,000 millones de pesos o de dólares, estamos obligados a ponerlos en funcionamiento para el bien de la comunidad. Por eso el que más tiene, más compromiso o responsabilidad tiene, sea de dinero, sea de conocimiento, sea de amor, sea capacidad de ayudar, de lo que quieran. O sea, alguien que es muy fuerte, o sea, que tiene mucho músculo y todo, está obligado a ayudar a los débiles, por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, cuando tenemos muchos recursos es porque hicimos buen uso en el pasado y la ley nos compensa con eso. Pero estamos obligados a que todo lo que somos prósperos y tenemos eso, tenemos que ponerlo en funcionamiento al servicio de los demás. Obviamente al servicio nuestro, pero para que podamos servir más y mejor a los demás. Ese es el objetivo, ¿vale? Muy bien. Vamos a cerrar entonces aquí. ¿Alguien quiere dar su último comentario? Sí les sugiero, les voy a mandar la instrucción por WhatsApp, que está en PowerPoint para que la lean, está en su libro. Lo más importante es de ustedes depende la aplicación. Ahí yo no puedo hacer nada. Ahí sí, ahí sí. O sea, yo sí quiero resolver los 12 puntos y cumplir los 12. De alguna forma ya lo vamos haciendo, pero habrá algunos que digan, no, pues, ¿para qué empiezo si son muchos? O bien se limitan, pero eso depende de ustedes. O sea, el poder de la fe en uno mismo, en su propio poder creativo, el que lo tenga lo tiene que aplicar. O sea, ya no estamos en la posibilidad de decir, bueno, es que lo sé, pero digo, lo podemos hacer. O sea, podemos llenarnos de conocimiento. ¿Cuánto conocimiento tienen ustedes en estas charlas, en todo lo que han leído y vivido? Pero si lo tenemos aquí y no lo ejercemos acá para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento espiritual, para lograr la misión, realmente ahí sí estamos fallando, estamos nosotros mismos negando nuestra capacidad. Entonces, ¿qué es más valioso, tener el dinero o tener esta conciencia de fe y de empoderamiento personal? Ahí la clave. El dinero lo puedo tener, pero una vez que lo gaste, me quedo sin nada. Y si tengo la capacidad de confiar en mí mismo y en el poder creativo, aunque no tenga dinero, lo puedo hacer 1 y 1,000 veces más. Esa es la clave. Entonces, por eso prioricen lo que realmente sea importante, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí terminamos. Nos alargamos y eso que nada más vimos 4 o 5 puntos. Faltan los otros 6, 7. Entonces, sí, por favor, estudien, repasen el libro, revisen este material y vean en qué punto están bloqueándose, en qué punto inconsciente o conscientemente no se dan cuenta que se están bloqueando. Entonces, muy bien. Vamos a cerrar aquí agradeciendo a todos su presencia. Voy a cerrar la instrucción, hacemos un cierre de agradecimiento después del cierre de la instrucción para YouTube. Y gracias por su presencia. Gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo, gracias.